Cuando la joven descalza entró al Banco Nacional, las ejecutivas estallaron en carcajadas. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta vagabunda!», gritó la gerente. Pero cuando ella pronunció un número de cuenta, las risas se congelaron para siempre. El aire acondicionado del Banco Nacional Plaza Financiera zumbaba con ese sonido artificial que solo existe en edificios donde el dinero fluye como ríos invisibles. Mariana Esteves, gerente de cuentas Premium, con 10 años de experiencia machacando a clientes menores, ajustó su traje Armani de $3,000 mientras revisaba sus uñas perfectamente manicuradas. A sus 38 años, había perfeccionado el arte de distinguir quién merecía su tiempo y quién no con solo una mirada de 3 segundos. «Sofía, ¿viste el nuevo Porsche del director Maldonado?», comentó a su colega, Sofía Ruiz, una mujer rubia de 32 años que había aprendido todo sobre clasismo corporativo de su mentora Mariana. «Debe costar más que el salario anual de toda la familia de la chica de limpieza». Ambas rieron con esa risa cristalina que solo brota de gargantas acostumbradas a mirar hacia abajo. La tercera ejecutiva del trío dorado era Valentina Cortés, 26 años, recién ascendida y desesperada por encajar en el círculo de las intocables. Vestía un traje amarillo brillante que gritaba: «Mírenme, también tengo dinero», aunque en realidad estaba endeudada hasta el cuello con tarjetas de crédito para mantener las apariencias. «Señoritas», la voz de Patricia Delgado, la directora regional de 52 años, cortó el aire como cuchillo caliente atravesando mantequilla. «Recuerden que esta semana tenemos evaluaciones de desempeño. Espero números impecables. Solo los mejores clientes, solo las mejores comisiones». Era viernes, 3 de la tarde, y el banco estaba moderadamente lleno con ese tipo de clientela que uno esperaría ver. Empresarios con maletines de cuero, señoras con joyas que centelleaban bajo las luces LED, jóvenes ejecutivos revisando sus teléfonos de última generación. Entonces, la puerta de cristal se abrió, y el mundo de Mariana Esteves estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. La joven que entró era un contraste tan brutal con el ambiente del banco que varias personas literalmente se detuvieron en medio de sus transacciones para mirarla. Tenía aproximadamente 23 años, piel morena marcada por el sol inmisericorde de las calles, cabello afro recogido en una cola desordenada con una liga gastada. Sus pies estaban descalzos, con suciedad visible entre los dedos y callos que hablaban de kilómetros caminados sobre asfalto caliente. Vestía una camiseta beige 3 tallas más grande, rasgada en el hombro izquierdo, y pantalones de mezclilla tan gastados que parecían a punto de desintegrarse. Cargaba una mochila de lona que había visto mejores días, probablemente rescatada de algún contenedor de basura. Sus ojos, sin embargo, eran lo más impactante, grandes, oscuros y cargados con una mezcla extraña de determinación y resignación ante lo que sabía que vendría. El guardia de seguridad, Roberto Campos, un hombre corpulento de 45 años, dio un paso adelante inmediatamente. «Oye, tú, este no es un refugio. Tienes que irte». La joven lo miró directamente. «Vengo a hacer una transacción bancaria». Su voz era clara, firme, sin un ápice del temblor que Roberto esperaba. Esto lo desconcertó momentáneamente. ¿Transacción bancaria? Mariana se levantó de su escritorio, caminando hacia la escena con esa confianza de depredador que ha identificado presa fácil. «Querida, esto es un banco de prestigio, no un comedor comunitario». Sofía se unió, riendo. «Mariana, creo que se confundió de puerta. El albergue municipal está a 6 cuadras». Valentina, no queriendo quedarse atrás, añadió: «Tal vez deberíamos llamar a servicios sociales. Parece que necesita ayuda psiquiátrica». Los clientes en el banco comenzaron a murmurar. Algunos sacaban sus teléfonos celulares, anticipando que esto se convertiría en contenido viral para sus redes sociales. Una mujer mayor con abrigo de piel cubría la nariz con un pañuelo perfumado, como si la pobreza fuera contagiosa. La joven permaneció inmóvil, sus ojos moviéndose de rostro en rostro, absorbiendo cada expresión de disgusto, cada gesto de desprecio. No era la primera vez. Nunca era la primera vez. «Necesito acceder a mi cuenta», repitió con la misma calma inquebrantable. «¿Tu cuenta?». Mariana estalló en una carcajada tan fuerte que hizo eco en todo el vestíbulo de mármol. «¿Escucharon eso? ¡La vagabunda tiene una cuenta!». Sofía se dobló de la risa,
sosteniéndose del mostrador. Tal vez tiene cuenta en el banco de cartón y residuos. ¿Aceptan tapas de botella como moneda? O quizás tiene una fortuna en latas reciclables, Valentina añadió. Y las tres ejecutivas estallaron en carcajadas tan crueles que varios clientes, incómodos, comenzaron a intercambiar miradas. Patricia Delgado observaba desde su oficina con ventanas de vidrio, sin intervenir. Después de todo, mantener ciertos estándares era parte del prestigio del banco. Roberto puso una mano firme en el hombro de la joven. Señorita, por favor, no queremos problemas, solo sal tranquilamente. No me iré hasta que accedan a mi cuenta. La joven se plantó firmemente, y había algo en su postura que hizo que Roberto dudara. Había trabajado seguridad durante 20 años, y había desarrollado un sexto sentido para detectar problemas reales versus situaciones que no eran lo que parecían. «Roberto, ¿qué esperas? Sácala», Mariana ordenó con voz autoritaria. «Espera». La joven habló más fuerte esta vez, su voz cortando el bullicio creciente. «Mi número de cuenta es 7482916003. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana parpadeó. Sofía dejó de reír. Valentina la miró confundida. Porque ese formato de número de cuenta, esa secuencia específica, correspondía a un tipo muy particular de cuenta que el banco manejaba. «¿Qué dijiste?», Mariana preguntó, su sonrisa vacilando. «Cuenta número 7482916003. La joven repitió cada dígito con claridad cristalina. «Está registrada bajo el nombre de Amara Okonkwo. Ese soy yo». Roberto soltó su hombro inmediatamente. Había trabajado suficiente tiempo en el banco para saber que esa serie de números comenzaba con el prefijo de cuentas Platinum nivel ejecutivo, el tipo de cuentas que solo el 1% del 1% poseía. Mariana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Eso es imposible». «Verifíquelo», Amara dijo simplemente. «Debe ser un error en el sistema», Sofía murmuró. Pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «¿O está mintiendo?», Valentina añadió débilmente. Mariana caminó rápidamente hacia su computadora, sus tacones Louboutin golpeando el mármol con clics que sonaban como latidos de corazón acelerado. Sus manos temblaban ligeramente mientras ingresaba el número de cuenta en el sistema. La pantalla cargó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos que se sintieron como eternidades. Y entonces, el perfil apareció. Los ojos de Mariana se agrandaron tanto que parecía que se saldrían de sus cuencas. Su rostro pasó del bronceado perfecto de salón a un blanco enfermizo en cuestión de segundos. Sus labios se movieron pero no salió sonido, como si su cerebro se hubiera desconectado temporalmente de su capacidad de hablar. «¿Mariana?», Sofía se acercó nerviosa. «¿Qué pasa?». Mariana giró lentamente la pantalla para que Sofía pudiera verla. Valentina se acercó también, y las tres ejecutivas quedaron paralizadas frente a lo que el monitor mostraba. Cuenta: 7482916003, titular: Amara Okonkwo. Tipo: Platinum Elite Reserva. Saldo actual: 847 en 321.456. Y 847.321.456 dólares con 89 centavos. Eso es. Sofía no pudo terminar la frase. Imposible, Valentina susurró. Los clientes cercanos que habían estado grabando ahora se acercaban, tratando de ver la pantalla. El murmullo en el banco había crecido de curiosidad mórbida a shock colectivo. Patricia Delgado salió de su oficina como bala disparada, sus tacones resonando con autoridad. «¿Qué está pasando aquí? Mariana, ¿por qué hay tanto alboroto?». Mariana no podía hablar. Solo señalaba la pantalla con mano temblorosa. Patricia se acercó, ajustó sus lentes de diseñador y leyó. Su expresión de irritación se transformó en shock absoluto. Miró a Amara, luego a la pantalla, luego nuevamente a Amara. «Señorita Okonkwo». La voz de Patricia había cambiado completamente, adoptando ese tono untuoso reservado para clientes de extremo valor. Parece haber habido un malentendido terrible». «No hubo malentendido», Amara respondió con voz tranquila. «Ustedes vieron a alguien que no cumplía con sus estándares estéticos de riqueza y asumieron que no tenía valor. Esa es la verdad».
El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las computadoras. Patricia tragó saliva audiblemente. Señorita Okonkwo, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto es absolutamente inaceptable. Mi personal será disciplinado inmediatamente. ¿Disciplinado?, Amara preguntó, sus ojos moviéndose hacia Mariana, quien parecía al borde del colapso. ¿Es esa su solución? ¿Un regaño corporativo y seguir como si nada? Señorita Okonkwo, por favor, entendamos que fue un error humano. Patricia comenzó, su voz casi suplicante ahora. Una cuenta de 847 millones representaba más comisiones anuales que todo su equipo generaba combinado. Un error humano, Amara repitió, y por primera vez algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces la gente justifica su crueldad como errores humanos? Dio un paso adelante, y notablemente, las 3 ejecutivas que minutos antes se burlaban sin piedad, ahora retrocedieron. Durante 3 años he vivido en las calles de esta ciudad. 3 años durmiendo bajo puentes, comiendo de basureros, siendo invisible para personas como ustedes. Su voz se mantenía calmada, pero cada palabra caía como martillazo. ¿Y saben qué descubrí? Que la humanidad es condicional. Solo existes si tienes dinero. Solo mereces respeto si tu ropa tiene etiquetas de diseñador. Señorita Okonkwo, si me permite explicar. Patricia intentó intervenir. ¿Explicar qué? Amara la interrumpió. ¿Explicar por qué su personal llamó vagabunda a una clienta? ¿Explicar por qué sugirieron internarme en psiquiátrico sin conocer mi historia? ¿Explicar por qué todo este banco me trató como basura porque no parezco lo suficientemente rica para sus estándares? Cada pregunta era una bofetada verbal. Los clientes observaban con fascinación horrorizada. Varios habían dejado de grabar, la culpa colectiva pesando sobre ellos porque sabían que habrían reaccionado igual. Señorita Okonkwo, Roberto se acercó, su voz suave pero clara. Lamento profundamente mi comportamiento. No tengo excusa. Permítame ofrecerle una silla, agua, cualquier cosa que necesite. Amara lo miró, y notó algo en Roberto que no había visto en las ejecutivas. Vergüenza genuina. Gracias, Roberto. Veo que tu placa dice que has trabajado aquí 20 años. Dime, ¿siempre tratas así a personas que parecen pobres? Roberto bajó la mirada. No siempre, pero lo he hecho suficientes veces como para sentir vergüenza ahora. Usted tiene razón en todo lo que dijo. Señorita Okonkwo, Mariana finalmente encontró su voz, aunque salía como graznido. Yo no sabía que tenía dinero. Amara terminó la frase. ¿Esa es tu disculpa? ¿Que si hubieras sabido que tenía 800 millones, me habrías tratado con respeto? ¿Eso te parece que mejora la situación? Mariana abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Porque tenía razón. Esa era exactamente su lógica, y expuesta a la luz del día, sonaba monstruosa. Quiero cerrar mi cuenta, Amara declaró. Un grito ahogado colectivo resonó en el banco. Patricia palideció tanto que parecía a punto de desmayarse. Señorita Okonkwo, por favor, reconsidere. Patricia prácticamente suplicaba ahora. Entiendo su enojo, pero cerrar una cuenta de este calibre tiene implicaciones enormes. Permítame ofrecerle compensación. Servicios premium. Acceso VIP exclusivo. ¿Cómo va a compensar 3 años de humillación? Amara preguntó. No solo en este banco, sino en cada banco, tienda, restaurante donde mi apariencia fue juzgada antes que mi humanidad. Señorita, Sofía se adelantó, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Tiene toda la razón en odiarnos. Lo que hicimos fue imperdonable. Pero por favor, déjeme intentar explicar algo. Esto debería ser bueno. Amara cruzó los brazos. Yo crecí pobre, Sofía comenzó, su voz quebrándose. Mi familia vivía en un barrio donde la electricidad era lujo. Cuando finalmente conseguí este trabajo, me prometí que nunca volvería a ser esa niña pobre. Así que me convertí en todo lo que una vez me hirió. Me convertí en la persona que desprecia la pobreza porque me recuerda de dónde vengo. Eso no es excusa, Amara respondió fríamente. No lo es, Sofía concordó, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Es solo contexto. Pero tienes razón. Me convertí en el monstruo que una vez temí. Valentina, la más joven de las 3, estaba llorando abiertamente ahora.
Yo solo quería encajar. Solo quería ser aceptada por ellas. Pensé que si actuaba como ellas, si me reía de las mismas cosas, finalmente me verían como igual. ¿Y ahora que ves las consecuencias?, Amara preguntó. ¿Valió la pena? Valentina negó con la cabeza vigorosamente. La atención regresó a Mariana, quien había permanecido en silencio, procesando todo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña, más humana. No tengo una historia trágica que contar. No crecí pobre, crecí en privilegio y aprendí a usarlo como arma. Aprendí que el poder viene de hacer sentir pequeños a otros, y durante 10 años perfeccioné ese arte. Se acercó a Amara, sus ojos rojos pero sin lágrimas. No te pediré perdón porque sé que no lo merezco. Solo te diré que hoy me mostraste un espejo que había estado evitando durante décadas. Y lo que veo me asquea. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, Amara preguntó. No lo sé, Mariana admitió. Pero empezaré por renunciar. Este banco, estas personas, este círculo vicioso de clasismo corporativo, ya no quiero ser parte de eso. Patricia intervino rápidamente. Mariana, no tomes decisiones precipitadas. No es precipitada. Mariana la miró. Es 3 años tarde. Amara las estudió durante un largo momento. Había venido preparada para esto, para este momento exacto. Había sabido que cuando revelara quién era realmente, la dinámica cambiaría completamente. Pero había algo más que necesitaba saber. ¿Quieren saber por qué tengo 800 millones de dólares en esta cuenta?, preguntó. Todos asintieron, la curiosidad evidente en cada rostro presente. Porque mi padre fue uno de los hombres más ricos de Nigeria. Cornelius Okonkwo, fundador de Okonkwo Industries. Cuando murió hace 3 años, dejó su fortuna dividida entre sus 4 hijos. Mi porción fue 1.000 millones de dólares. El número flotó en el aire como bomba esperando explotar. 1.000 millones, Patricia susurró. Pero la cuenta muestra 847, porque doné 150 millones durante los últimos 3 años. Amara explicó. A refugios, comedores comunitarios, programas de vivienda. Doné desde la sombra porque quería ver cómo el mundo realmente trataba a personas sin recursos. ¿Por qué?, Sofía preguntó. ¿Por qué ponerte a través de eso? Porque necesitaba entender, Amara respondió. Mi padre era filantrópico. Donaba millones a causas de pobreza, pero nunca había experimentado pobreza real. Entonces decidí que antes de administrar su legado, viviría como vivían aquellos a quienes supuestamente queríamos ayudar. 3 años en las calles, Roberto murmuró con admiración y horror entrelazados. 3 años aprendiendo que la dignidad no debería ser proporcional a tu cuenta bancaria. 3 años documentando cada interacción, cada humillación, cada momento de crueldad casual. Y hoy, miró directamente a Mariana, hoy vine específicamente a este banco porque sabía exactamente cómo reaccionarían. ¿Esto fue una prueba?, Patricia preguntó débilmente. Fue una lección, Amara corrigió. Una lección que claramente necesitaban. Sacó su teléfono de la mochila gastada. No era un smartphone barato como uno esperaría. Era el último modelo. Impecable. Lo desbloqueó con su huella digital y lo conectó a la pantalla de presentación del banco que normalmente usaban para promociones. ¿Qué está haciendo?, Patricia preguntó nerviosa. Mostrándoles por qué realmente vine hoy. La pantalla grande del banco cobró vida, y lo que apareció hizo que cada persona en el vestíbulo quedara paralizada. Era un video. Un documental, meticulosamente editado, mostrando 3 años de experiencias. Amara siendo rechazada de restaurantes, siendo arrestada por vagancia, siendo golpeada por pandillas callejeras, siendo ignorada por servicios médicos de emergencia cuando se enfermó gravemente de neumonía. Pero más impactante que el sufrimiento físico eran los momentos de crueldad cotidiana. Personas como Mariana, como Sofía, como Valentina, en decenas de establecimientos diferentes, tratándola como basura. Sus caras estaban difuminadas para proteger identidades, pero las palabras eran claras. Vagabunda, basura humana. ¿Por qué no te mueres en otro lado? Deberían esterilizar a gente como tú. Las palabras fluían como río de veneno. Y con cada escena, más personas en el banco comenzaban a llorar. Porque reconocían esas actitudes. Las habían tenido, las habían expresado,
Eran cómplices. El video cambió entonces a algo diferente. Amara trabajando en comedores comunitarios, donando silenciosamente a organizaciones, pagando cirugías médicas de personas que conoció en las calles, financiando educación para niños sin hogar. Durante 3 años, la voz de Amara resonó mientras el video continuaba. Usé $150 millones para ayudar a quienes la sociedad había descartado. Y descubrí algo fundamental. El video se detuvo en su cara. Los ojos de Amara en la pantalla estaban llenos de una tristeza profunda. Descubrí que la pobreza no es falta de dinero. La pobreza es falta de humanidad. Es gente con recursos que elige mirar hacia otro lado. Es sistemas diseñados para humillar. Es individuos como ustedes, señaló a las ejecutivas, que usan su posición para recordarle a otros que no son dignos. Patricia tuvo que sentarse. Su cerebro procesaba las implicaciones de lo que estaba presenciando. Este video probablemente se volvería viral. Su banco quedaría expuesto. Sus carreras terminarían. Señorita Okonkwo, Patricia comenzó con voz temblorosa. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero que respondan una pregunta. Amara apagó el video. Si yo no tuviera 800 millones en esa cuenta, si realmente fuera solo una joven sin hogar buscando ayuda, ¿habría importado mi humanidad menos? Ninguna de las ejecutivas respondió. La respuesta era obvia y vergonzosa. Exacto. Amara asintió. Y ese es el problema fundamental. Ustedes, este banco, esta sociedad, solo reconocen humanidad cuando viene empaquetada en riqueza. ¿Va a publicar ese video? Mariana preguntó, aceptando ya su destino. No. Amara respondió sorprendiendo a todos. No voy a destruir sus carreras. No voy a exponerlas públicamente. ¿Por qué no? Sofía preguntó genuinamente confundida. Porque la venganza es vacía. Porque arruinar sus vidas no arregla el sistema que las creó. Porque prefiero que vivan con esta vergüenza y la usen como motivación para cambiar. Se giró hacia Patricia. No voy a cerrar mi cuenta, pero tengo condiciones. Cualquier cosa. Patricia respondió inmediatamente. Primera condición. Este banco establecerá un fondo de $50 millones para microcréditos sin interés para personas sin hogar que quieran comenzar negocios. El banco absorberá el costo, no yo. Patricia tragó saliva. 50 millones era una cantidad brutal, pero perder una cuenta de 800 millones sería peor. Acordado. Segunda condición. Cada empleado de este banco, desde ejecutivos hasta conserjes, tomará un curso obligatorio sobre sesgo implícito y dignidad humana. No uno de esos cursos corporativos basura. Uno real, dirigido por personas que han experimentado pobreza. Acordado. Patricia asintió. Tercera condición. Mariana, Sofía y Valentina no serán despedidas. Las 3 mujeres levantaron sus cabezas con shock. Pero, Amara continuó, durante los próximos 6 meses, trabajarán medio tiempo aquí y medio tiempo en refugios para personas sin hogar. Conocerán a las personas que despreciaban, entenderán sus historias y reportarán directamente a mí sobre lo que aprendieron. ¿Por qué haría eso por nosotras? Valentina preguntó con voz quebrada. Porque ustedes son síntomas de un sistema enfermo. Destruir síntomas no cura la enfermedad, pero transformar síntomas en soluciones, eso puede cambiar el sistema. Patricia estaba procesando todo esto. ¿Y qué hay de la cuenta? ¿Qué servicios necesita? Ninguno especial. Solo quiero que mi dinero esté seguro mientras continúo mi trabajo. ¿Su trabajo? Roberto preguntó. Voy a usar el resto de mi herencia para crear una fundación. La Fundación Cornelius Okonkwo para Dignidad Humana. Su misión será documentar cómo las sociedades tratan a sus miembros más vulnerables y crear programas para cambiar esas narrativas. Eso es increíble, Sofía murmuró. ¿Y ustedes 3? Amara miró a las ejecutivas. Si realmente aprenden de esto, si genuinamente cambian, les daré la oportunidad de trabajar para la fundación después de sus 6 meses. Pagará mejor que el banco y realmente hará diferencia. ¿Por qué? Mariana preguntó. Después de cómo te tratamos, ¿por qué nos darías esa oportunidad? Porque mi padre me enseñó algo antes de morir. Me dijo, Amara, el mundo está lleno de personas rotas que rompen a otros. Tu trabajo no es romperlas más. Tu trabajo es mostrarles que pueden sanar
y en el proceso ayudar a sanar a otros. Las lágrimas que Mariana había contenido finalmente cayeron. No eran lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento y reconocimiento de una gracia que no merecía. Un joven cliente que había estado grabando todo se acercó. «Señorita Okonkwo, su historia es increíble. ¿Puedo publicar esto en redes sociales?» Amara lo consideró. «¿Qué aprenderías publicándolo?» El joven parpadeó, confundido por la pregunta. ¿Aprender? Bueno, se volvería viral. Obtendría muchas vistas. ¿Y después? ¿Después? Sí, después. Después de las vistas, los likes, los comentarios. ¿Qué cambiaría realmente? El joven no tenía respuesta. «Te diré qué pasaría». Amara continuó. «Personas verían el video, se indignarían por 5 minutos, compartirían con comentarios sobre qué terrible es la sociedad, y luego seguirían su día sin cambiar absolutamente nada en su comportamiento. Esa es la ilusión del activismo digital. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Trabajas?», Amara preguntó. «Soy barista en una cafetería. La próxima vez que una persona sin hogar entre a tu cafetería, ¿cómo la tratarás?». El joven se quedó en silencio, procesando la pregunta. «Ese es el verdadero cambio», Amara dijo suavemente. «No viral, no performativo, solo humano». El joven asintió lentamente, bajando su teléfono. Patricia se aclaró la garganta. «Señorita Okonkwo, si no hay nada más, me gustaría comenzar inmediatamente a implementar sus condiciones. Convocaré una reunión de emergencia con la junta directiva. ¿Hay algo más?». Amara sacó un sobre de su mochila. «Esto es una carta de mi abogado. Contiene los términos exactos de nuestro acuerdo. Si el banco incumple cualquier condición, tengo autorización legal para cerrar mi cuenta y publicar toda la documentación que he recopilado». Patricia tomó el sobre con manos que aún temblaban ligeramente. «Entendido. Y una cosa más», Amara añadió. «Roberto». El guardia de seguridad se acercó nervioso. «¿Sí, señorita? Quiero que supervises personalmente el programa de microcréditos. Tienes 20 años de experiencia viendo quién entra por esas puertas. Quiero que uses ese conocimiento para identificar personas que realmente necesitan oportunidades». Roberto quedó boquiabierto. «¿Yo? Pero no tengo educación financiera formal. Tienes algo mejor. Tienes experiencia humana. Y has demostrado capacidad de reconocer cuando estás equivocado. Eso es más valioso que cualquier MBA. Yo no sé qué decir». «Di que sí». «Sí», Roberto respondió, su voz cargada con emoción. «Sí, señorita Okonkwo». Amara se giró hacia el banco lleno de clientes que habían presenciado todo el espectáculo. «A todos ustedes, tengo un mensaje. Cada uno de ustedes grabó, se rió o simplemente observó cuando pensaron que estaban presenciando la humillación de alguien vulnerable. Algunos de ustedes probablemente habrían intervenido si hubieran sabido que tenía dinero». El silencio culpable confirmaba su punto. «La próxima vez que vean a alguien siendo humillado, pregúntense, ¿intervendría solo si pensara que tienen valor monetario? ¿O reconozco que cada ser humano merece dignidad independientemente de su cuenta bancaria?». Varios clientes bajaron sus miradas, la vergüenza evidente en sus rostros. Amara caminó hacia la salida, sus pies descalzos dejando leves huellas en el mármol impecable del banco. Antes de salir, se volteó una última vez. «Ah, y otra cosa. Necesitaré retirar $50,000 en efectivo». Mariana prácticamente corrió a procesar la transacción, sus dedos volando sobre el teclado. En menos de 3 minutos, tenía el dinero contado y empaquetado en un sobre del banco. «¿Para qué necesita el efectivo?», preguntó Sofía con curiosidad. «Hay un refugio a 3 cuadras de aquí. Su sistema de calefacción se rompió la semana pasada y no tienen fondos para repararlo. 50,000 debería cubrir la reparación y 3 meses de operación». «¿Cómo sabe eso?», Valentina preguntó. «Porque viví ahí durante 2 meses el invierno pasado. Conozco cada grieta en sus paredes, cada alma que duerme en esas literas». Con eso, Amara salió del banco, pero su historia en ese lugar estaba apenas comenzando. Las semanas siguientes a aquel viernes en el Banco Nacional fueron un torbellino de transformación que nadie habría podido predecir. Mariana Esteves, quien durante 10 años había perfeccionado el arte de la crueldad corporativa, se encontró parada frente a las puertas del refugio Esperanza Nueva a las 6 de la mañana de un lunes lluvioso. El edificio era una estructura de 2 pisos que había visto mejores días.
Las paredes exteriores estaban descoloridas, con grafiti apenas cubierto por capas de pintura donada. Las ventanas, algunas reemplazadas con plástico transparente, dejaban entrar el frío que Mariana podía sentir incluso desde la acera. «Primera vez aquí», una voz detrás de ella la hizo voltear. Era Teresa Ruiz, directora del refugio, una mujer de 62 años, con cabello gris recogido en un moño simple y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano, pero que aún brillaban con esperanza obstinada. «Sí», Mariana respondió, su voz más pequeña de lo que nunca había sonado en reuniones corporativas. «Amara me habló de ti, de todas ustedes». Teresa señaló hacia el auto donde Sofía y Valentina esperaban, igualmente nerviosas. «Me dijo que vienen a aprender, o a ser castigadas». Mariana dijo honestamente. «Todavía no estoy segura de cuál es cuál». Teresa sonrió con algo que podría haber sido compasión. «La diferencia entre castigo y aprendizaje es qué haces con el dolor. El castigo solo duele, el aprendizaje transforma». Adentro, el refugio estaba despertando. Literas de metal se alineaban en hileras, algunas vacías ya que sus ocupantes habían salido temprano a buscar trabajo, o simplemente a caminar porque quedarse en un solo lugar sin propósito era más deprimente que vagar por las calles. Olía a desinfectante barato mezclado con ese aroma particular de humanidad concentrada. Sudor, champú de donación, ropa lavada en lavanderos comunitarios. 53 personas durmieron aquí anoche, Teresa explicaba mientras caminaba por los pasillos. 32 hombres, 21 mujeres. Edades desde 18 hasta 74. Cada uno con una historia que probablemente romperías tu corazón si te tomaras el tiempo de escucharla. Llegaron a un comedor comunal donde desayuno simple estaba siendo servido. Avena, pan, café aguado. Mariana observó a las personas haciendo fila con bandejas desechables. Sus rostros mostraban ese tipo de cansancio que va más allá de lo físico. Era cansancio del alma. «Esta es María Fernández». Teresa presentó a una mujer de aproximadamente 40 años con ojos oscuros que alguna vez habían sido hermosos. «María, estas son las voluntarias nuevas de las que te hablé». María evaluó a Mariana con mirada que no perdía detalle. Notó el reloj Cartier que Mariana había olvidado quitarse. Notó los zapatos que probablemente costaban más que 3 meses de comidas en el refugio. Notó todo. «Bienvenidas a la realidad», María dijo sin sonreír. «Espero que tengan estómagos fuertes». «¿Estómagos fuertes?», Valentina preguntó nerviosa. «Para la primera tarea. Baños. Necesitan limpieza profunda. 53 personas compartiendo 4 sanitarios durante la noche significa... bueno, lo verán». La siguiente hora fue posiblemente la más humillante de la vida de Mariana. De rodillas, con guantes de goma amarillos y productos de limpieza que raspaban su piel, fregaba sanitarios que habían sido usados por personas cuya situación ella había despreciado casualmente solo semanas antes. Sofía vomitó 2 veces. Valentina lloraba silenciosamente mientras limpiaba. Pero Mariana no hizo ninguna de las 2 cosas. Simplemente limpiaba. Cada pasada del cepillo un recordatorio brutal de su propio privilegio, de su propia ceguera voluntaria. «La mayoría de los voluntarios abandonan después del primer día», María comentó, observándolas trabajar. «Especialmente los que vienen de oficinas lujosas. No pueden manejar la realidad cruda». «No somos como la mayoría de los voluntarios», Mariana respondió, su voz firme a pesar del trabajo degradante. «Tenemos razones para quedarnos». ¿Ah, sí? ¿Cuáles? «Deuda moral». Mariana se sentó sobre sus talones, mirando directamente a María. «Pasé 10 años tratando a personas como tú como si fueran invisibles, como si no importaran. Ahora necesito aprender por qué estaba tan terriblemente equivocada». María estudió a Mariana durante un largo momento. «Al menos eres honesta. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría». Durante el almuerzo, sentadas en mesas de plástico comiendo el mismo guiso simple que se servía a los residentes, las 3 ejecutivas escucharon historias que reescribieron sus entendimientos completos de pobreza y dignidad humana. Carlos Méndez, 58 años, había sido ingeniero civil antes de que una lesión en la espalda le costara su trabajo, luego su casa, luego su familia. «Mi esposa se fue cuando ya no podía proveer. Mis hijos no responden mis llamadas. El sistema de bienestar social me dijo que era demasiado joven para discapacidad, pero demasiado lesionado para trabajo físico. Así que aquí estoy».
Rosa Delgado, 24 años, había escapado de un hogar abusivo a los 17. Sin diploma de secundaria, sin familia, sin red de apoyo. Trabajé en lo que pude. Prostitución, venta de drogas, cualquier cosa para sobrevivir. La gente me juzga sin saber que cada día que no morí fue un acto de guerra contra un mundo que quería que desapareciera. Andrés Vega, 74 años, veterano militar que sirvió 30 años. Defendí este país. Sangré por esta bandera. Y cuando regresé con PTSD que me despertaba gritando cada noche, el gobierno me dio pastillas y me dijo que funcionara. Perdí mi matrimonio, mi cordura, mi hogar. Ahora duermo en una litera donada comiendo comida donada, manteniendo viva una vida que a veces no estoy seguro de querer mantener viva. Cada historia era un martillazo. Cada testimonio destrozaba otro pedazo de la narrativa que Mariana había construido sobre por qué las personas terminaban sin hogar. Siempre pensé que era por mala elección. Mariana admitió durante una pausa. Que si trabajaban más duro, si tomaban mejores decisiones, si no fuéramos tan vagos, tan estúpidos, tan moralmente defectuosos. Carlos completó con ironía amarga. Sí, esa es la narrativa cómoda. Mantiene a personas como tú sintiéndose justificadas en su desprecio. ¿Y cuál es la narrativa real? Sofía preguntó en voz baja. Que estamos a todos solo 2 desgracias de distancia de donde estamos nosotros. Rosa respondió. Pierdes tu trabajo, luego tu seguro médico. Te enfermas, acumulas deudas. No puedes trabajar por tu enfermedad. No puedes pagar tratamiento sin trabajar. El sistema está diseñado para que si caes, sigas cayendo. ¿Y nadie ayuda? Valentina preguntó. Oh, hay ayuda. Andrés rió sin humor. Aplicaciones de vivienda con listas de espera de 3 años. Programas de asistencia que requieren direcciones fijas que no tenemos. Trabajos que requieren cuentas bancarias que requieren direcciones. Es un círculo vicioso perfecto. Esa noche, cuando Mariana regresó a su departamento de lujo con vista panorámica, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Carlos con sus manos de ingeniero agrietadas por trabajos de construcción temporal. Rosa con cicatrices en sus muñecas de intentos de suicidio, que nadie había notado hasta que casi fue demasiado tarde. Andrés con medallas militares guardadas en una bolsa de plástico porque no tenía armario donde colgarlas. Su teléfono sonó. Era mensaje de Amara. Día 1 completado. ¿Cómo te sientes? Mariana escribió y borró 3 respuestas antes de finalmente enviar. Destruida, reconstruida, no sé cuál. La respuesta de Amara llegó inmediatamente. Ambas. Ese es el punto. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Mañanas en el refugio, tardes en el banco procesando cuentas con una perspectiva completamente diferente. Noches insomnes procesando todo lo que habían aprendido. Sofía descubrió que su propia historia de pobreza infantil no la había hecho empática, sino defensiva. Me pasé años tratando de distanciarme de mi pasado. Cada persona pobre que veía era un recordatorio de lo que podría volver a ser. Así que los trataba con crueldad preventiva. Valentina se dio cuenta de que su desesperación por aceptación la había convertido en cómplice de sistemas que fundamentalmente despreciaban humanidad. Solo quería pertenecer, pero pertenecía al grupo equivocado. Y Mariana enfrentó la verdad más dura, que había usado su privilegio como arma deliberadamente. No por ignorancia o defensa, sino por crueldad consciente disfrazada de profesionalismo. No puedo deshacer una década de daño, confesó a Teresa durante una de sus sesiones de limpieza. He humillado a cientos de personas, probablemente más. No, Teresa concordó. No puedes deshacer el pasado, pero puedes reconstruir el futuro. Un acto de dignidad a la vez. Un mes después del incidente en el banco, Amara convocó una reunión. No en el banco, sino en el refugio. Patricia Delgado, la directora regional, estaba presente, junto con 3 miembros de la junta directiva del banco. El programa de microcréditos está listo para lanzarse, Patricia anunció, su tono notablemente diferente al de semanas anteriores. Las conversaciones con Amara habían sido educativas. Roberto Campos supervisará personalmente cada aplicación. Roberto, quien también estaba presente, asintió con seriedad. Sus últimas semanas habían sido transformadoras. De simple guardia de seguridad a arquitecto de un programa que cambiaría vidas. El peso de la responsabilidad
lo había hecho crecer de maneras que nunca anticipó. Primera ronda de créditos estará disponible la próxima semana. Roberto explicó. Hemos simplificado el proceso de aplicación. No más requisitos imposibles. Solo necesitas un plan de negocios básico y 2 referencias personales. Carlos Méndez ya aplicó para abrir un pequeño negocio de consultoría de ingeniería trabajando desde casa. Rosa Delgado quiere comenzar un servicio de limpieza. ¿Y Andrés? Mariana preguntó. Durante las últimas semanas, había desarrollado afecto particular por el veterano. Andrés, Roberto sonrió genuinamente por primera vez en años. Quiere iniciar un programa de terapia para veteranos sin hogar. Terapia de pares. Dice que las personas que han estado en las trincheras juntas son las únicas que realmente entienden. Es perfecto, Amara dijo. Y el banco cubrirá los costos iniciales de cada negocio. Patricia asintió, aunque visiblemente le dolía. 50 millones era mucho dinero. Pero habían acordado y, más importante, habían comenzado a entender por qué importaba. Hay algo más. Mariana se levantó, sus manos temblando ligeramente. Sofía, Valentina y yo hemos estado hablando. Después de nuestros 6 meses aquí, no queremos regresar completamente al banco. Patricia parpadeó sorprendida. ¿Qué quieren decir? Queremos dividir nuestro tiempo. Medio tiempo en el banco, sí. Necesitamos mantener ingresos, pero medio tiempo trabajando para la fundación de Amara, trabajando directamente con comunidades que el sistema bancario ha ignorado. ¿Están dispuestas a reducir su salario a la mitad? Uno de los miembros de la junta preguntó escéptico. Mariana gana 300.000 al año. Sofía respondió. La mitad de eso son 150.000. Eso es más dinero del que la mayoría de las personas en este refugio verán en toda su vida. Sí, estamos dispuestas. El miembro de la junta se recostó, claramente no esperando esa respuesta. Además, Valentina añadió, su voz más fuerte que nunca antes, hemos estado documentando nuestro proceso de transformación. Con permiso de Amara, queremos crear un programa de capacitación para otros profesionales de servicio al cliente. Bancos, hoteles, restaurantes, cualquier lugar donde las personas son juzgadas por su apariencia antes que por su humanidad. Es ambicioso, Teresa comentó. ¿Creen que otros querrán someterse a lo que ustedes experimentaron? No todos, Mariana admitió. Pero algunos sí. Y esos algunos pueden comenzar una reacción en cadena. Amara observaba todo esto con expresión imposible de leer. Finalmente habló. Hace un mes estaba parada en este mismo refugio preguntándome si mi experimento de 3 años había valido la pena. Si documentar crueldad humana realmente cambiaría algo o solo me daría material para estar enojada. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo cada rostro en la habitación. Y luego las vi a ustedes 3. Personas que tenían todas las razones para resistir cambiar, para defender su comportamiento, para justificar su crueldad. Pero en lugar de eso, eligieron lo más difícil, reconocer que estaban equivocadas y trabajar activamente para convertirse en mejores personas. No somos mejores personas todavía, Sofía dijo honestamente. Todavía tenemos prejuicios. Todavía nos sorprendemos teniendo pensamientos horribles. El otro día vi a un hombre sin hogar y mi primer pensamiento fue, vagabundo. Inmediatamente me odié por pensar eso. Pero te diste cuenta, Amara señaló. Esa es la diferencia. La mayoría de las personas tienen esos pensamientos y nunca los cuestionan. Tú los cuestionas, los confrontas, trabajas para cambiarlos. ¿Es suficiente? Valentina preguntó. ¿Eventualmente se vuelve más fácil? No sé, Amara admitió. Todavía estoy aprendiendo también, pero creo que el trabajo de dignidad humana nunca es fácil. Si lo fuera, más personas lo harían. Checkpoint Linux. Ejecutando WWC. Daorendo para verificación de progreso. 2 meses después del día que cambió todo, un evento inesperado sacudió nuevamente los cimientos de todo lo que habían construido. Era martes por la noche, y Mariana estaba en el refugio ayudando con la cena, cuando su teléfono explotó con notificaciones. Titular tras titular inundaba su pantalla. Heredera multimillonaria engañó a banco. Fraude o experimento social. Familia Okonkwo niega legitimidad de fundación. Amara Okonkwo. Filántropa o estafadora. Su corazón se detuvo. Abrió el primer artículo.
Era de un medio sensacionalista conocido por destruir reputaciones sin verificar hechos. El artículo afirmaba que investigadores habían descubierto inconsistencias en la historia de Amara, que la fortuna Okonkwo era cuestionable, que todo el incidente del banco podría haber sido un montaje elaborado. No puede ser, Sofía murmuró, leyendo su propio teléfono. Esto tiene que ser mentira. Valentina estaba pálida. ¿Y si no lo es? ¿Y si todo fue mentira? ¿Y si nos manipularon? No. Mariana dijo con firmeza que la sorprendió a ella misma. Conozco manipulación. He sido experta en ello durante años. Lo que Amara nos enseñó no fue manipulación. Fue verdad. Pero la duda era un veneno insidioso. Mientras las horas pasaban, más artículos emergían. Fotos de Amara en las calles etiquetadas como poses calculadas para redes sociales. Testimonios de personas que afirmaban haber visto a Amara entrando y saliendo de hoteles lujosos durante sus años de pobreza. El teléfono de Teresa sonó. Era Patricia del banco, su voz tensa. Teresa, necesitamos hablar. Los abogados del banco dicen que debemos suspender el programa de microcréditos hasta que esto se resuelva. Si la fundación de Okonkwo es fraudulenta, es un ataque coordinado. Una voz familiar interrumpió. Era Amara, parada en la entrada del refugio. Se veía diferente esta vez. No la joven de ropa rasgada, ni la heredera poderosa. Algo intermedio, vulnerable pero determinada. Amara. Mariana se acercó. ¿Qué está pasando? Mi familia. Amara respondió, su voz conteniendo ira fría. O más específicamente, mis hermanos. 3 de ellos no están contentos con cómo estoy usando mi herencia. Se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico, su compostura perfecta, finalmente mostrando grietas. Mi padre dejó instrucciones claras. Cada hijo recibía su porción para usar como creyera apropiado. Mis hermanos invirtieron en bienes raíces, acciones, negocios tradicionales. Yo elegí inversión social. Y ellos están furiosos. ¿Por qué? Valentina preguntó. Porque me hace parecer moralmente superior. Porque cuestiona sus propias elecciones. Porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque estoy usando dinero que ellos creen deberían controlar. Sacó su laptop de una mochila que Mariana no había notado. Pero tengo todo documentado. Cada día de esos 3 años. Cada transacción. Cada donación. Quieren guerra. Les daré guerra. Durante las siguientes 2 horas, Amara les mostró evidencia que desmontaba sistemáticamente cada acusación. Registros de banco mostrando que nunca había estado en hoteles lujosos durante sus 3 años de experimento social. Videos con fecha y hora certificados mostrando la continuidad de su experiencia. Testimonios legalmente notariados de docenas de personas que la conocieron durante su tiempo en las calles. Las fotos de hoteles, explicó, son de hace 5 años, cuando viajaba con mi familia. Alguien las tomó de viejas redes sociales y cambió las fechas. Las inconsistencias en mi historia son invenciones completas. ¿Pero por qué tus hermanos harían esto? Sofía preguntó. Es su propia hermana. Porque hay más en juego que orgullo familiar. Amara cerró su laptop. Mi padre dejó una cláusula en su testamento. Si alguno de sus hijos demuestra uso irresponsable de la herencia, los otros 3 pueden votar para revocar su porción y redistribuirla entre ellos. El peso de esa revelación cayó sobre todas como bomba. Ellos quieren robarte tu herencia, Mariana dijo lentamente. No solo robarla. Destruirme en el proceso. Si pueden probar que mi experimento social fue fraude, que la fundación es falsa, que engañé deliberadamente para ganar atención, Amara sacudió la cabeza. Entonces pueden declarar mi juicio como irresponsable y tomar todo. ¿800 millones? Roberto, quien había estado escuchando desde la puerta, silbó bajo. Eso es motivación suficiente para cualquier crimen. ¿Qué vas a hacer? Teresa preguntó. Voy a hacer lo que hice con el banco. Voy a demostrar mi verdad. Públicamente, indiscutiblemente, de manera que ni siquiera ellos puedan cuestionar. ¿Cómo? Valentina preguntó. Mañana hay una conferencia de prensa, convocada por mis hermanos para revelar la verdad sobre mí. Voy a aparecer, y voy a traer a todos ustedes. La sala quedó en silencio. Finalmente, Mariana habló. ¿Quieres que testifiquemos? No solo testifiquen. Quiero que muestren lo que este experimento realmente logró. Quiero que Carlos hable sobre su negocio de ingeniería que ahora emplea a 3 personas.
Quiero que Rosa muestre su servicio de limpieza que está funcionando tan bien que tiene lista de espera. Quiero que Andrés explique cómo su programa de terapia para veteranos ya salvó 2 vidas de suicidio. Miró directamente a las 3 ejecutivas. Y quiero que ustedes 3 admitan públicamente quiénes eran, qué hicieron y cómo cambiaron. Porque esa es la prueba real de que esto no fue truco ni manipulación. Fue transformación genuina. Nuestras carreras. Sofía murmuró. Si admitimos públicamente cómo tratamos a personas, terminarán. Amara completó honestamente. Al menos como las conocen. Patricia ya sabe. El banco sabe. Pero el mundo no sabe. Si hacen esto, si se paran frente a cámaras y admiten su crueldad pasada, se convertirán en el tipo de villanas que Internet ama destruir. Entonces, ¿por qué pedirnos que lo hagamos? Valentina preguntó. Porque también les daré plataforma para mostrar su redención. No solo su crueldad, sino su cambio. Su trabajo real en el refugio. Las vidas que han tocado durante estos 2 meses. Y porque necesito que el mundo vea que el cambio real es posible. Que personas no son definidas por sus peores momentos, sino por qué hacen después de reconocerlos. Mariana se levantó lentamente. Lo haré. No porque me lo pidas, sino porque es lo correcto. He escondido mi vergüenza demasiado tiempo. Es hora de enfrentarla públicamente. Sofía asintió. Yo también. Si Carlos puede pararse frente al mundo y admitir que estuvo sin hogar, puedo pararme y admitir que fui cruel. Valentina. Amara miró a la más joven de las 3. Tú tienes más que perder. Eres joven. Tu carrera apenas comienza. No tienes que hacer esto. Valentina pensó durante largo momento. Mi madre limpia casas para mantenerme. Trabajó turnos dobles para pagar mi universidad. Y cuando conseguí este trabajo en el banco, lo primero que hice fue avergonzarme de ella. Le dije que no visitara mi oficina porque no encajaría. Lágrimas corrían por su rostro. Hace 2 semanas, fui a su casa por primera vez en meses. Le conté todo. Le mostré el refugio. Le presenté a María y Rosa. Y mi madre lloró. No de tristeza, sino de orgullo. Dijo, finalmente encontraste tu humanidad. Así que sí. Valentina se limpió las lágrimas. Lo haré. Porque si mi madre puede perdonarme por avergonzarme de ella, puedo enfrentar la vergüenza pública de admitir quién fui. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 de la mañana en el Hotel Continental, uno de los lugares más lujosos de la ciudad. Los hermanos de Amara habían elegido deliberadamente un lugar que gritaba riqueza y poder. Cuando Amara llegó con su delegación, 3 ejecutivas reformadas, un guardia de seguridad convertido en administrador de programas, un veterano sin hogar convertido en terapeuta, una extrabajadora sexual convertida en empresaria exitosa, las cámaras explotaron. Los hermanos de Amara estaban sentados en una mesa larga. Chuk Woo, el mayor a 42 años, luciendo traje de $5,000 y expresión de superioridad moral. Adana, 36 años, con joyas que podrían alimentar al refugio durante 1 año. Y Obi, 34 años, con esa sonrisa de tiburón que solo desarrollan abogados acostumbrados a ganar casos sucios. Amara, Chuk Woo habló primero cuando las cámaras comenzaron a grabar. Gracias por venir. Hubiéramos preferido manejar esto en privado familiar, pero tu actuación pública nos dejó sin elección. Actuación, Amara repitió fríamente. Interesante elección de palabra. Seamos honestos. Adana se inclinó hacia adelante, su voz dulce pero venenosa. Tu experimento social fue estrategia de relaciones públicas. Viviste en las calles, sí, pero con la red de seguridad de saber que podías terminar tu pequeña aventura en cualquier momento. A diferencia de personas realmente sin hogar, Obi añadió, sus ojos moviéndose hacia Carlos con desprecio apenas disimulado, quienes no tienen cuenta bancaria multimillonaria esperándolos. El comentario fue diseñado para herir, para crear división entre Amara y las personas que había traído. Pero Carlos, quien había superado humillaciones mucho peores, simplemente sonrió. Tiene razón, Carlos dijo calmadamente. Amara tuvo red de seguridad. Pero ¿sabe qué más tuvo? Empatía voluntaria. Eligió experimentar algo que no tenía que experimentar para entender mejor cómo ayudar. Eso es más de lo que puedo decir de personas que heredan fortunas y nunca miran más allá de sus propias narices. Los reporteros murmuraron, algunos claramente impresionados por la respuesta articulada de alguien que los hermanos
Obviamente esperaban que fuera menos elocuente. Nuestro punto, Chukwu intentó recuperar control de la narrativa. Es que la fundación de Amara es fundamentalmente deshonesta. Ella gastó 150 millones. Sí, pero ¿en qué? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde están los resultados medibles? Me alegra que preguntes. Amara abrió su laptop, conectándola al proyector del hotel. Porque tengo resultados que documenté meticulosamente. La pantalla grande detrás de ella cobró vida. Hojas de cálculo aparecieron, mostrando cada dólar gastado durante 3 años, cada donación, cada programa financiado, cada vida impactada, todo con recibos, fotografías, testimonios verificables. 52 millones fueron a refugios para mejorar infraestructura y servicios, 43 millones a programas de capacitación laboral, 31 millones a servicios de salud mental para personas sin hogar, 24 millones a iniciativas de vivienda de transición. Número tras número, programa tras programa, la evidencia era irrefutable. Pero más importante que los números eran las caras que aparecían después de cada estadística. Personas reales, historias reales, transformaciones reales. Esto es impresionante. Una reportera de un medio respetado levantó la mano. Pero sus hermanos cuestionan la legitimidad de su experiencia personal en las calles. ¿Puede abordar eso? Puedo hacer mejor que eso. Amara asintió hacia Teresa, quien trajo una caja grande. Esta caja contiene mi diario completo de 3 años. Cada entrada fechada. Muchas escritas en páginas de periódicos viejos, porque no tenía cuadernos. Algunas manchadas de sangre de cuando fui atacada. Algunas mojadas por lluvia de dormir bajo puentes. Sacó cuaderno tras cuaderno, pasándolos a reporteros. También contiene recibos médicos de cuando tuve neumonía y fui rechazada de 2 hospitales antes de que un médico finalmente me tratara gratis. Contiene reportes policiales de 3 veces que fui arrestada por vagancia. Contiene todo. Obi intentó intervenir. Documentos pueden ser falsificados. Por eso, Amara continuó implacablemente. También traje a personas que me conocieron durante esos 3 años. Personas que no sabían quién era realmente, pero que compartieron sus vidas conmigo. Durante la siguiente hora, testimonio tras testimonio, construyó una imagen indiscutible. El dueño del comedor comunitario, que recordaba a Amara sirviendo sopa cada martes. El oficial de policía que la había arrestado, y luego se sintió mal porque reconoció que no estaba causando problemas. El médico que la trató por neumonía y quedó impresionado por su inteligencia a pesar de su situación. Pero el testimonio más importante, Amara dijo finalmente, viene de 3 mujeres que me conocieron en mi peor momento, que me trataron con la crueldad que la sociedad reserva para personas que parecen no tener valor, y que luego tuvieron coraje de reconocer su error y cambiar. Mariana se levantó, sus manos temblando pero su voz firme. Mi nombre es Mariana Estevez. Trabajo para Banco Nacional. Y hace 2 meses, cuando Amara entró a mi banco, la llamé vagabunda. Me reí de ella. Ordené que la sacaran, porque juzgué su valor como ser humano, basándome completamente en su apariencia. El silencio en la sala era absoluto. No tengo excusa para mi comportamiento. No tengo justificación. Solo tengo vergüenza y el compromiso de ser mejor. Durante estos 2 meses, he trabajado en refugios. He escuchado historias de personas a quienes habría despreciado hace 3 meses. Y he aprendido que dignidad humana no es negociable ni condicional. Sofía se levantó después. Su testimonio fue similar, pero con su giro personal sobre escapar de pobreza, solo para convertirse en persona que perpetuaba sistemas que la habían lastimado. Valentina habló última, su voz quebrándose cuando describió avergonzarse de su propia madre y cómo esa vergüenza la había convertido en cómplice de crueldad institucional. Los reporteros estaban fascinados. Esta no era la historia que esperaban. Habían venido a cubrir escándalo de heredera fraudulenta. En cambio, estaban presenciando confesiones públicas de transformación moral que eran más compelentes que cualquier telenovela. Chukwu intentó recuperar control. Esto es todo muy conmovedor. Pero la pregunta fundamental permanece. ¿Es uso responsable de herencia familiar gastarlo en estos proyectos? ¿Proyectos? Carlos se levantó, su voz retumbando con autoridad ganada en años de liderazgo de ingeniería. ¿Llamas proyectos a salvar vidas?
Mi negocio de consultoría ahora emplea a 3 personas, expersonas sin hogar que ahora tienen ingresos estables. ¿Eso es irresponsable?, Rosa añadió. Mi servicio de limpieza tiene 9 empleadas, todas extrabajadoras sexuales o exadictas. Todas ahora con ingresos legítimos y dignidad. ¿Eso es desperdicio de dinero? Andrés se levantó lentamente, su postura militar perfecta a pesar de sus 74 años. Serví 30 años en el ejército, maté hombres para proteger este país, y cuando regresé roto, ese mismo país me tiró a las calles. El programa que Amara financió me salvó la vida, literalmente. Tenía pistola en mi boca cuando otro veterano del programa me encontró. Su voz se quebró. Así que cuando hablas sobre uso irresponsable de dinero, hablas sobre decisión entre mi vida y tus cuentas bancarias. Y si tienes que pensar cuál es más valiosa, entonces eres exactamente el tipo de persona contra quien Amara está luchando. La sala estalló en aplausos. Varios reporteros tenían lágrimas en sus ojos. Los hermanos de Amara parecían haber sido golpeados por muro de ladrillos. Pero Obi, el abogado, tenía una última carta. Muy emotivo, pero emoción no cambia la ley. El testamento de nuestro padre especifica uso responsable. Un juez determinará si experimentar pobreza voluntariamente mientras se tiene fortuna califica como responsable. Entonces vayamos a juez, Amara dijo simplemente. Llevaré todo, cada documento, cada testimonio, cada vida cambiada, y dejaré que el sistema legal decida si salvar vidas es irresponsable. Lo haremos. Chukwu se levantó. Y ganaremos, porque al final del día, hermana, jugaste con fuego pretendiendo ser algo que no eres. Y ahora todos lo sabemos. ¿Sabes qué descubrí durante mis 3 años? Amara se acercó a sus hermanos mirándolos directamente. Que la pobreza que experimenté fue temporal, pero la pobreza de carácter que ustedes muestran es permanente. Yo puedo lavar suciedad de mis pies, pero ustedes no pueden lavar la codicia de sus almas. Con eso, Amara y su grupo se fueron, dejando a los hermanos Okonkwo enfrentando sala llena de reporteros cuyas preguntas ya no eran sobre legitimidad de la fundación, sino sobre motivaciones de los hermanos. Afuera del hotel, el grupo se reagrupó. Mariana temblaba de adrenalina. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Amara respondió. Nos preparamos para batalla legal. Mis hermanos no se detendrán. Usarán cada recurso, cada conexión, cada truco sucio que sus abogados conozcan. Entonces usaremos algo que ellos no tienen, Roberto dijo. ¿Qué? La verdad. Y personas dispuestas a defenderla. Durante las siguientes semanas, la batalla se intensificó. Los hermanos Okonkwo contrataron 3 firmas de abogados diferentes. Presentaron demandas, solicitaron auditorías, filtraron historias a medios complacientes. Pero por cada ataque, surgía defensa. Personas que Amara había ayudado durante años salían de las sombras. Trabajadores sociales, médicos, policías, dueños de negocios pequeños. Todos con historias de cómo Amara había marcado diferencia real. El caso llegó a corte 6 meses después de la conferencia de prensa. El juez asignado era Horacio Vargas, hombre de 60 años conocido por su rigor legal, pero también su sentido de justicia profundo. El juicio duró 3 semanas. Los abogados de los hermanos Okonkwo argumentaron que Amara había violado el espíritu del testamento al desperdiciar herencia en experimentos sociales que no tenían retorno financiero medible. El señor Okonkwo construyó su fortuna a través de inversiones inteligentes, argumentó el abogado principal Richard Blackwell. Esperaba que sus hijos continuaran ese legado, no que lo regalaran a personas que no pueden contribuir a sociedad productiva. Esa última frase fue error fatal. El abogado de Amara, María Fernández, quien irónicamente compartía nombre con una residente del refugio, saltó sobre ella. ¿No pueden contribuir a sociedad productiva? María repitió con incredulidad fingida. Señoría, me gustaría llamar a mi primer testigo. Carlos Méndez subió al estrado. Durante la siguiente hora, describió su negocio de consultoría que había crecido de 3 empleados a 17. Mostró contratos con 3 empresas construcción mayores. Presentó declaraciones de impuestos mostrando que su pequeño negocio había generado 2.3 millones en ingresos durante el último año. ¿Eso le suena improductivo?, María preguntó al juez. Rosa fue siguiente.
Su servicio de limpieza ahora empleaba a 23 personas y tenía contratos con hoteles corporativos. ¿Improductivo? Rosa preguntó directamente al abogado de los hermanos. Su hotel contrató mi servicio la semana pasada. Testigo tras testigo, desmontaba el argumento de desperdicio. Andrés mostró que su programa de terapia para veteranos había reducido tasas de suicidio entre veteranos locales en 47%. Un número que atrajo atención de políticos y generó fondos gubernamentales adicionales. Pero el momento que cambió todo vino cuando Mariana, Sofía y Valentina testificaron. No sobre números o programas, sino sobre transformación personal. Hace un año, Mariana testificó. Era persona que medía valor humano en saldos bancarios. Amara no solo me mostró que estaba equivocada, me dio herramientas y oportunidades para cambiar. Y ese cambio no solo me mejoró a mí, mejoró cada interacción que tengo, cada cliente que atiendo, cada decisión que tomo. El juez Vargas se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Señorita Esteves, ¿cómo valora monetariamente eso? No puede, Mariana respondió honestamente. Y ese es el punto. No todo valor es monetario. La compasión tiene valor. La dignidad tiene valor. La humanidad tiene valor. Y si sistema legal no puede reconocer eso, entonces sistema legal está roto. Fue declaración audaz, casi irrespetuosa hacia la corte. Pero el juez Vargas asintió pensativamente. El último día del juicio, antes de que juez tomara decisión, Amara pidió permiso para hablar directamente. Señoría, comenzó, mis hermanos argumentan que desperdicié herencia de mi padre. Pero mi padre dejó carta final que solo yo he leído. Una carta donde explicaba por qué dividió su fortuna igualmente entre sus 4 hijos, a pesar de que 3 de ellos claramente solo se preocupaban por aumentarla, mientras que yo me preocupaba por usarla. Sacó sobre amarillento de su bolso. Tengo permiso legal para leer esto en corte. El juez asintió. Amara abrió la carta, su voz temblando ligeramente. Mis queridos hijos, leyó. Sé que 3 de ustedes leerán esto y verán solo números. Verán fortuna que pueden multiplicar, inversiones que pueden maximizar, legado que pueden expandir. Pero Amara, mi pequeña Amara, tú verás algo diferente. Verás vidas que puedes cambiar. Hizo pausa, limpiándose lágrimas. No divido mi fortuna igualmente porque ustedes sean iguales. La divido igualmente porque cada uno necesita aprender lección diferente. Chukwu, Adana, Obi. Su lección es que dinero sin propósito es prisión dorada. Amara, tu lección es que propósito sin protección es noble pero insostenible. Por eso incluí cláusula de uso responsable. No para castigar generosidad, sino para proteger ingenuo idealismo de ser completamente despojado. Si tus hermanos intentan quitarte tu herencia basándose en esta cláusula, significa que fallaron su lección completamente. Significa que eligieron codicia sobre familia. Y en ese caso, mi última voluntad es clara, que juez vea esta carta y entienda mi verdadera intención. Amara bajó la carta. Mi padre sabía que mis hermanos harían esto. Literalmente lo predijo, y dejó esta carta como salvaguarda. Los abogados de los hermanos estaban frenéticos, objetando, argumentando que carta no era parte del testamento oficial. Pero juez Vargas la leyó cuidadosamente, verificó autenticidad con expertos presentes y finalmente habló. He escuchado 3 semanas de argumentos. He visto evidencia de ambos lados y he llegado a conclusión. La sala contenía respiración colectiva. Encuentro que Amara Okonkwo no solo usó su herencia responsablemente, sino que la usó de manera que su padre claramente aprobaba e incluso anticipaba. Su experimento social no fue capricho irresponsable, sino investigación metodológica destinada a hacer su filantropía más efectiva. Los hermanos palidecieron. Más aún, Vargas continuó, encuentro que hermanos demandantes han demostrado exactamente el tipo de falla de carácter que señor Okonkwo aparentemente temía. Su motivación no es proteger legado familiar, sino enriquecerse más. Golpeó martillo. Demanda rechazada. Señorita Okonkwo mantiene control completo de su herencia. Además, hermanos demandantes pagarán todos costos legales de ambos lados como penalización por litigio frívolo. La sala estalló. Reporteros corrían hacia salidas. Los hermanos Okonkwo estaban congelados en shock. Mariana, Sofía y Valentina abrazaban a Amara.
todas llorando. Pero cuando Polvo finalmente se asentó y Sala se vació, Amara se acercó a sus hermanos, quienes estaban reuniendo sus cosas en silencio derrotado. Chukwu, Adana, Obi, dijo suavemente. Ellos la miraron con mezcla de vergüenza y rabia residual. Nuestra puerta está abierta. Cuando estén listos para aprender la lección que papá quería enseñarles, cuando estén listos para usar su riqueza para algo más que acumular más riqueza, vengan a vernos al refugio. ¿Por qué harías eso? Adana preguntó amargamente. Tratamos de destruirte, porque son mi familia, y porque papá creía en segundas oportunidades. Si 3 ejecutivas bancarias crueles pueden transformarse, señaló a Mariana y sus colegas, tal vez 3 hermanos codiciosos también puedan. Era oferta que ninguno de los 3 sabía si alguna vez aceptarían. Pero semilla había sido plantada. Checkpoint Linux. Verificando progreso hacia 14.000 palabras. Un año después del día que Amara entró descalza al Banco Nacional, ese mismo banco se veía muy diferente. La entrada principal ahora tenía placa de bronce. Centro de Dignidad Financiera, Cornelius Okonkwo, donde cada cliente importa. El programa de microcréditos había expandido a 127 pequeños negocios. Roberto Campos ya no era guardia de seguridad sino director de programas comunitarios, con oficina propia y equipo de 12 personas. El banco había sido certificado como primera institución financiera del país con prácticas de dignidad humana, estándar que otras instituciones estaban ahora adoptando. Pero los cambios más profundos eran personales. Mariana Estevez había renunciado finalmente a su posición ejecutiva bancaria, no por fracaso, sino por elección. Ahora dirigía programa de capacitación que había diseñado con Sofía y Valentina. Transformación de servicio, de transacción a humanidad, se había convertido en curso obligatorio para empleados de servicio al cliente en 143 empresas. Hace año y medio, Mariana explicaba a nueva clase de 50 empleados bancarios. Si alguien como Amara hubiera entrado a mi banco, habría llamado seguridad sin pensarlo 2 veces. No porque fuera mala persona, sino porque había construido mundo donde solo personas con cierto aspecto tenían valor. Caminaba entre las filas de estudiantes, muchos de ellos viéndola con mezcla de respeto y nerviosismo. Hoy voy a pedirles que destruyan ese mundo, que reconozcan que cada persona que entra por sus puertas es ser humano completo con historia, dignidad y valor inherente, no porque tengan dinero, sino porque son humanos. Sofía había tomado camino diferente. Usando sus propios ahorros y préstamo del banco, había abierto refugio específicamente para mujeres escapando de pobreza. Casa Lucía, nombrada en honor a la mujer que había inspirado todo, ofrecía no solo techo y comida, sino programas completos de capacitación, terapia y colocación laboral. Crecí pobre, Sofía decía a cada nueva residente, y pasé 20 años odiando esa parte de mí. Pero pobreza no me definió. Mi respuesta a ella sí. Y por años, mi respuesta fue crueldad. Ahora mi respuesta es esto. Gesticulating hacia instalaciones que habían ayudado ya a 117 mujeres a reconstruir sus vidas. Valentina, la más joven, había encontrado su vocación en justicia legal. Había regresado a universidad estudiando Derecho por las noches mientras trabajaba en la fundación de Amara durante el día. Voy a convertirme en abogada, declaraba, pero no el tipo que defiende ricos por dinero. Voy a defender a personas que sistema aplasta sistemáticamente. Su madre, quien limpiaba casas, ahora también trabajaba en fundación. No limpiando, sino coordinando programa donde empleadas domésticas enseñaban habilidades de gestión de hogar a personas transitando de situación de calle a vivienda estable. Era círculo perfecto. Personas que habían sido despreciadas por sus trabajos ahora enseñaban orgullosamente esas mismas habilidades a otros. Carlos Méndez, cuyo negocio de consultoría había explotado en éxito, había hecho algo inesperado. Había comprado edificio donde Refugio Esperanza Nueva operaba, asegurando que nunca pudiera ser desalojado o cerrado por propietarios sin escrúpulos. Durante años, explicaba, este refugio fue mi hogar cuando Mundo decidió que no merecía hogar. Ahora es hogar para otros, y siempre lo será. Rosa había expandido su servicio de limpieza a 5 ciudades. Empleaba a 143 personas, todas expersonas sin hogar,
trabajadoras sexuales reformadas o liberadas de prisión. Creo en segundas oportunidades, decía simplemente. Porque tuve una. Andrés, el veterano, había logrado algo que gobiernos habían fallado durante décadas. Su programa de terapia de pares para veteranos sin hogar había reducido tasas de suicidio, no solo localmente, sino a nivel nacional. 5 ciudades habían adoptado su modelo. 14 vidas salvadas directamente. Número imposible de calcular de vidas tocadas indirectamente. Serví país durante 30 años. Andrés decía en conferencias donde ahora era regularmente invitado. Pero solo salvé vidas reales en los últimos 18 meses. Porque finalmente tenía recursos, plataforma y propósito alineados. Pero historia más impactante era de Teresa Ruiz, directora del refugio. Con fondos de fundación de Amara y apoyo de empresas que se habían unido al movimiento, había transformado Refugio Esperanza Nueva de instalación básica a centro comunitario completo. Ahora tenía 120 camas, programas de capacitación, clínica médica, biblioteca y espacios de recreación. Durante 30 años, Teresa reflexionaba, rogué por fondos, mendigué a gobierno, corporaciones, filántropos, y conseguía suficiente para mantener puertas abiertas, pero nunca suficiente para realmente transformar vidas. Luego Amara apareció, y no solo trajo dinero, trajo visión. En particular, tarde de viernes, exactamente un año después de su victoria legal, Amara organizó reunión en el refugio. No solo de su equipo inmediato, sino de cada vida que había tocado durante su viaje. El espacio estaba repleto. 150 personas que habían sido transformadas directa o indirectamente por su experimento. Amara se paró frente a todos, emociones complejas corriendo por su rostro. Hace 4 años, comenzó, mi padre murió y me dejó $1.000 millones. Era más dinero del que jamás podría necesitar o gastar, y tenía decisión que tomar, usarlo para hacerme más rica o usarlo para hacer mundo más rico. Hizo pausa, mirando rostros. Durante 3 años viví en sus zapatos. Dormí donde durmieron. Comí lo que comieron. Experimenté desprecio que experimentaron. Y aprendí lección fundamental, que dignidad humana es derecho, no privilegio. Que cada persona merece respeto independientemente de cuenta bancaria. Pero también aprendí algo que no esperaba. Continuó, su voz ganando fuerza. Aprendí que cambio real no viene de arriba hacia abajo. No viene de ricos salvando a pobres. Viene de reconocer humanidad compartida y crear sistemas donde todos pueden prosperar. Señaló hacia Mariana, Sofía y Valentina. Estas 3 mujeres me humillaron públicamente. Me trataron como basura, y cuando tenía poder de destruirlas, elegí algo diferente. Elegí darles oportunidad de crecer, no porque las perdonara fácilmente, sino porque entendí que ellas también eran víctimas del sistema que nos enseña a todos a valorar dinero sobre humanidad. Mariana se levantó, lágrimas en sus ojos, y ese regalo nos cambió para siempre. No solo a nosotras 3, sino a todos quienes hemos tocado desde entonces. Es reacción en cadena de dignidad, pero historia más importante aquí. Amara continuó. No es mía, son suyas. Carlos, que reconstruyó su vida y ahora ayuda a otros a reconstruir las suyas. Rosa, que transformó vergüenza en empresa exitosa. Andrés, que convirtió dolor en propósito sanador. Y cientos de otros cuyas historias mundo nunca sabrá, pero que son igualmente valiosas. Se giró hacia pantalla grande donde habían proyectado números. En año y medio, Fundación ha gastado total de $287 millones. Esos millones han tocado directamente vidas de 2.300 personas. Pero efectos indirectos, personas ayudadas por personas que ayudamos, son imposibles de contar. Estimamos que el número real está en decenas de miles. Pero números no cuentan historia completa. Teresa intervino. Números no capturan momento cuando Andrés convenció a veterano de bajar pistola de su cabeza. Números no capturan cuando niño de rosa sonrió genuinamente por primera vez en meses porque su madre finalmente tenía trabajo estable. Números no capturan transformación que vimos en Mariana, Sofía y Valentina. Amara asintió. Por eso anuncio hoy algo nuevo. Fundación Cornelius Okonkwo se está expandiendo. Vamos a crear becas completas para 100 personas sin hogar anualmente para asistir a universidad. Vamos a financiar 50 negocios nuevos cada año. Y vamos a documentar todo. Hizo pausa dramática.
Pero más importante, vamos a cambiar conversación nacional sobre pobreza, porque la conversación actual trata a pobres como problema que necesita ser resuelto. Nueva conversación los tratará como personas con potencial que necesita ser liberado. La sala estalló en aplausos, pero Amara levantó mano para continuar. Hay más, mis hermanos. Silencio cayó. Todos recordaban batalla legal devastadora. Chukwu, Adana y Obi me contactaron hace 2 meses. Quisieron reunirse. Estaba escéptica, pero acepté. Se abrió puerta del refugio y 3 figuras entraron. Los hermanos Okonkwo, mirando notablemente diferentes de sus versiones arrogantes de año anterior. Ropa más simple, expresiones más humildes, ojos que finalmente habían visto más allá de sus propias narices. Querían disculparse. Amara continuó. Pero les dije que disculpas sin acción son solo palabras. Así que les propuse desafío. Pasar 3 meses viviendo con presupuesto de persona de salario mínimo, sin acceso a sus fortunas, sin red de seguridad. Chukwu se adelantó. Su voz, que una vez había destilado superioridad, ahora sonaba quebrada con humildad. Aceptamos. Y fueron 3 meses más difíciles de nuestras vidas. No porque físicamente fuera difícil, aunque lo fue, sino porque nos forzó a ver mundo que habíamos ignorado deliberadamente. Adana añadió. Trabajé en restaurante de comida rápida. Fui tratada como inferior por clientes que antes habrían sido como yo. Y entendí, realmente entendí por primera vez, cómo privilegio es invisible para quienes lo tienen, pero brutalmente obvio para quienes no lo tienen. Obi, el abogado, habló último. Usé mis habilidades legales para ayudar a personas en clínica de asistencia legal gratuita, personas enfrentando desalojos, discriminación laboral, custodia de hijos, y me di cuenta de que todo mi entrenamiento legal había sido usado para proteger ricos de pobres, cuando debió ser usado para proteger a todos. Entonces, Amara miró a sus hermanos. ¿Decidieron qué hacer con su dinero? Chukwu asintió. Estamos creando 3 fundaciones hermanas a la tuya, cada uno enfocándose en área diferente. Educación, salud, vivienda, no para competir contigo, sino para complementar tu trabajo. Y Adana añadió. Estamos comprometiéndonos a gastar al menos 60% de nuestras herencias en estos esfuerzos durante próximos 10 años. No era todo su dinero, no era sacrificio completo, pero era comienzo. Amara abrazó a cada uno de sus hermanos, lágrimas corriendo por todos sus rostros. Papá estaría orgulloso, susurró, no porque estén gastando dinero, sino porque finalmente aprendieron lección que intentaba enseñarles. Pero en medio de toda celebración, de toda transformación, había una persona notablemente ausente. Patricia Delgado, la directora regional del banco que había estado presente durante el incidente inicial, pero había sido sorprendentemente discreta desde entonces. ¿Dónde está Patricia?, alguien preguntó. Mariana sonrió. Está en África. ¿África? Después de todo lo que pasó, Patricia se dio cuenta de que había pasado 30 años persiguiendo ganancias corporativas, pero nunca propósito real. Así que renunció. Donó mayoría de sus ahorros a proyecto de agua limpia en África subsahariana. Y ahora está allí personalmente, ayudando a construir pozos. Era recordatorio de que transformación tomaba muchas formas. Algunas personas cambiaban permaneciendo y reconstruyendo. Otras cambiaban dejando atrás viejas vidas completamente. Mientras noche avanzaba, historias continuaban fluyendo, cada persona compartiendo su propio viaje de transformación. Y en cada historia había hebras comunes, reconocimiento de humanidad compartida, decisión de actuar a pesar de miedo, descubrimiento de que dar es más satisfactorio que acumular. Hacia final de noche, joven de 18 años, se acercó tímidamente a Amara. Se llamaba Miguel, había sido rescatado de pandillas hace 6 meses, y ahora estaba estudiando enfermería con beca de fundación. Señorita Okonkwo, dijo nerviosamente, quería preguntarle algo. Llámame Amara. ¿Qué necesitas? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué realmente vivió en calles cuando no tenía que hacerlo? Amara consideró pregunta cuidadosamente. Porque necesitaba entender. Y no puedes entender sufrimiento de otros solo leyendo estadísticas o escribiendo cheques. Tienes que experimentarlo. ¿Y valió la pena? ¿Los 3 años? Cada segundo. Amara respondió sin dudar. Porque me enseñó que empatía no es solo sentir lástima por otros.
Es reconocer que bajo circunstancias diferentes, tú serías ellos, y ellos serían tú. No hay nosotros y ellos, solo hay nosotros. Miguel asintió lentamente, procesando. Cuando termine enfermería, quiero trabajar con personas sin hogar. Devolverle algo. No es devolverle. Amara corrigió gentilmente. Es pagar adelante. Y esa es diferencia más importante. Mientras celebración finalmente terminaba y personas comenzaban a irse, Amara se encontró sola en refugio con Teresa. Las dos mujeres se sentaron en silencio durante momento, exhaustas, pero satisfechas. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto? Teresa finalmente habló. ¿Qué? Que comenzó con acto de crueldad. Mariana, Sofía y Valentina te trataron terriblemente. Y en lugar de simplemente castigarlas, les diste oportunidad de ser mejores. Y esa decisión ha generado ondas que continuarán por décadas. Amara asintió. Mi padre solía decir que mundo está lleno de personas heridas que hieren a otros. Y círculo vicioso solo termina cuando alguien elige sanar en lugar de herir de vuelta. ¿Alguna vez te arrepientes de tu experimento? ¿De los 3 años que perdiste? No fueron años perdidos, Amara respondió firmemente. Fueron años invertidos, y retorno de inversión es inconmensurable. Afuera del refugio, bajo cielo nocturno de ciudad que nunca dormía completamente, vida continuaba. En calles cercanas, personas sin hogar buscaban lugares seguros para dormir. En oficinas iluminadas, ejecutivos tomaban decisiones que afectarían vidas que nunca conocerían. En hogares por toda ciudad, familias luchaban con deudas, enfermedades, desesperanzas. Pero también había esperanza. En cada negocio fundado por programa de microcréditos. En cada persona tratada con dignidad por empleado bancario transformado. En cada veterano salvado de suicidio. En cada mujer escapando de violencia, encontrando refugio seguro. El cambio era lento, era imperfecto, era frustrante, pero era real. Y todo había comenzado con joven descalza entrando a banco, siendo humillada. Y en lugar de dejar que esa humillación la definiera, usándola como catalizador para transformación que alcanzaría vidas que nunca conocería. 5 años después de ese día en banco, Amara Okonkwo se paró frente a Naciones Unidas, invitada a hablar sobre su modelo de filantropía transformadora. Tenía 28 años ahora, su reputación como líder en justicia social establecida globalmente. Dignidad, comenzó su discurso, no es algo que se da, es algo que se reconoce. Cada ser humano nace con dignidad inherente. Nuestro trabajo como sociedad no es otorgarla selectivamente basándonos en riqueza, apariencia o circunstancia. Nuestro trabajo es reconocerla universalmente y crear sistemas que la protejan. Su voz resonaba en cámara llena de líderes mundiales, filántropos, activistas. Hace 5 años entré a banco descalza. Fui humillada, ridiculizada, casi expulsada. Pero esa humillación se convirtió en catalizador para movimiento que ahora opera en 14 países. Ha ayudado directamente a más de 50.000 personas y ha cambiado políticas corporativas en cientos de instituciones. Pero números no cuentan historia real. Historia real está en rostros. En Mariana, Sofía y Valentina, quienes transformaron de perpetradoras de crueldad a defensoras de dignidad. En Carlos, Rosa y Andrés, quienes tomaron segundas oportunidades y construyeron vidas hermosas. En mis propios hermanos, quienes aprendieron que verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Terminó con palabras que se volverían famosas, citadas en movimientos de justicia social por décadas. Cuando tratamos a personas según su cuenta bancaria, creamos sociedad de transacciones. Cuando tratamos a personas según su humanidad, creamos sociedad de transformaciones. La pregunta que enfrenta cada uno de nosotros cada día es simple. ¿Qué sociedad elegimos construir? Ese discurso fue visto por 87 millones de personas globalmente. Inspiró 632 programas similares en 54 países. Cambió políticas en 27 gobiernos nacionales. Pero para Amara, impacto más significativo fue email que recibió esa noche de joven en país distante. Se llamaba Fátima. Había visto discurso. Había sido inspirada. También quiero vivir en calles durante 1 año, escribió Fátima, para entender antes de ayudar. ¿Me aconsejas?
Amara respondió rápidamente. No necesitas vivir en calles para tener empatía. Solo necesitas abrir ojos y corazón. Comienza donde estás. Conoce personas ignoradas en tu comunidad. Escucha sus historias. Reconoce su humanidad. Transformación comienza con actos pequeños de dignidad, no con gestos grandes de sacrificio. Era lección que había aprendido, que cambio real no requería sacrificio extremo de todos, sino compromiso consistente de muchos. Pequeños actos de respeto multiplicados por millones de personas creaban más cambio que grandes gestos de pocos. Y así, ondas continuaban expandiéndose, de banco en ciudad a movimiento global, de 3 ejecutivas transformadas a miles de profesionales reentrenados, de refugio pequeño a red de 100 centros de dignidad. Todo porque Joven Descalza había entrado a banco, había sido humillada, y había elegido transformar esa humillación en catalizador para cambio, en lugar de permitir que la definiera. Esa es historia de dignidad. Es historia de que segundas oportunidades dadas generan terceras y cuartas oportunidades. Es historia de que humanidad compartida es más fuerte que prejuicio arraigado. Es historia que continúa, porque cada persona que la escucha se vuelve parte de ella. Cada acto de dignidad crea ondas. Cada reconocimiento de humanidad en otro cambia mundo ligeramente. Y mundos cambian, un acto de dignidad a la vez. Concluido Linux. Ejecutando WBC. W final. Epílogo. 10 años después. El Museo de Dignidad Humana se inauguró en primavera de 2034, construido en terreno donde una vez estuvo Refugio Esperanza Nueva. No porque el refugio hubiera cerrado, sino porque había crecido tanto que necesitaba instalaciones más grandes. El edificio original, ese lugar donde tantas transformaciones habían comenzado, había sido preservado como museo viviente de cambio social. Amara Okonkwo, ahora 33 años, caminaba por pasillos del museo con su hija de 4 años, Lucía, nombrada en honor a la mujer que originalmente había inspirado todo este movimiento. La pequeña Lucía sostenía mano de su madre, sus ojos grandes absorbiendo exhibiciones que documentaban década de transformación. «Mami», Lucía preguntó señalando fotografía grande de Amara descalza entrando a banco. «¿Esa eres tú?» «Sí, mi amor, esa era yo hace 10 años». «¿Por qué no tenías zapatos?» Amara se arrodilló a nivel de su hija. «Porque quería entender cómo se sentía ser tratada diferente solo por cómo te ves. Quería aprender antes de tratar de ayudar». «¿Y aprendiste?» «Aprendí que cada persona merece amor y respeto, sin importar qué, y que a veces tenemos que ser valientes para defender lo que es correcto». La pequeña Lucía asintió seriamente, procesando esta información con esa intensidad particular de niños de 4 años. En exhibición central del museo estaba reproducción exacta del lobby de banco aquel viernes transformador. Maniquíes representaban a Mariana, Sofía, Valentina, riendo y señalando. Otro maniquí representaba a Amara, parada firmemente en medio de humillación. Pero lo más impactante era pared detrás. Contenía fotografías de cientos de rostros. Cada uno persona cuya vida había sido cambiada por eventos que comenzaron en ese momento. Carlos con su equipo de 17 empleados. Rosa con su empresa de limpieza que ahora operaba en 12 ciudades. Andrés con grupo de veteranos que había salvado. Y allí, en lugar prominente, estaban Mariana, Sofía y Valentina. No fotografías de hace 10 años cuando eran ejecutivas arrogantes, sino fotografías recientes mostrando quiénes se habían convertido. Mariana, ahora 48 años, dirigía organización sin fines de lucro más grande del país, enfocada en capacitación de empatía para profesionales de servicio. Su programa Transformación de Servicio había entrenado a más de 250.000 empleados en 15 países. Ella misma nunca había regresado a banca corporativa. No necesitaba hacerlo. Había encontrado propósito que ningún salario podría comprar. Sofía había expandido Casa Lucía a red de 42 refugios para mujeres en 8 países. Cada uno ofreciendo no solo seguridad, sino camino completo hacia independencia económica y emocional. 7.000 mujeres habían pasado por sus puertas. 5.000 estaban ahora viviendo independientemente, trabajando, reconstruyendo vidas. Valentina había cumplido su promesa. Se había convertido en abogada, especializándose en defensa de personas sin hogar
y trabajadores de bajos ingresos. Había ganado 3 casos ante Corte Suprema que habían cambiado leyes nacionales sobre derechos de personas sin hogar. A 36 años, era considerada una de las abogadas de derechos civiles más efectivas del país. Amara. Voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Mariana, ahora con cabello gris pero ojos más brillantes que nunca, acompañada por Sofía y Valentina. Las 3 habían venido para inauguración del museo. Mariana. Amara la abrazó cálidamente. Después de 10 años no quedaba nada de animosidad de aquel primer encuentro. Solo amor profundo nacido de transformación compartida. ¿Puedes creer que ha pasado una década? Sofía preguntó, mirando alrededor del museo. A veces se siente como ayer. Valentina respondió. Todavía puedo ver tu expresión cuando revelaste tu saldo bancario. El shock absoluto en nuestros rostros. Y todavía puedo ver sus expresiones cuando les ofrecí segundas oportunidades en lugar de venganza. Amara añadió. Confusión mezclada con esperanza, mezclada con terror de que fueran a desperdiciar esa oportunidad. Casi lo hicimos, Mariana admitió honestamente. Primeras semanas en refugio fueron más difíciles que cualquier cosa que habíamos experimentado. No físicamente, aunque eso también era duro, sino emocionalmente. Enfrentar quiénes habíamos sido. Pero lo superaron, Amara señaló. Y no solo superaron, florecieron. Caminaron juntas hacia sección del museo dedicada a transformaciones notables. Allí estaban historias no solo de personas famosas, sino de personas ordinarias que habían hecho elecciones extraordinarias después de ser tocadas por movimiento. Había historia de ejecutivo bancario en Japón quien, inspirado por historia de Amara, había pasado año trabajando como conserje en su propio banco bajo identidad falsa para entender cómo empleados de menor rango eran tratados. Sus reformas posteriores habían transformado cultura corporativa completa. Había historia de estudiante universitaria en Brasil, quien había creado aplicación que conectaba a personas sin hogar con recursos disponibles en tiempo real. La aplicación ahora tenía 20 millones de usuarios y había salvado incontables vidas. Había historia de chef en Francia, quien había abierto restaurante donde 50% de personal eran ex personas sin hogar y 50% de comidas se donaban a necesitados. El restaurante había ganado estrella Michelin, demostrando que excelencia y compasión no eran mutuamente exclusivas. Cada una de estas historias, guía del museo explicaba a grupo de visitantes, comenzó con decisión simple: ver humanidad en otros y actuar en consecuencia. No se requieren gestos grandes, solo compromiso consistente con dignidad. En sección especial del museo había documentos originales. Diario de Amara de sus 3 años. Carta final de su padre explicando su filosofía. Y, en lugar prominente, transcripción completa de aquel primer encuentro en banco. Visitantes podían escuchar audio de cómo Mariana había llamado vagabunda a Amara, cómo había ordenado su expulsión, y luego el momento dramático cuando Amara había revelado su número de cuenta. Es humillante cada vez que lo escucho, Mariana confesó mientras audio reproducía sus palabras crueles de hace década. Pero también es recordatorio de por qué este trabajo importa, de cuán fácilmente crueldad se convierte en normal cuando no la confrontamos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si aquel día no hubiera entrado? Amara preguntó. Constantemente, Sofía respondió. Probablemente seguiría siendo persona miserable tratando personas miserablemente. Probablemente habría continuado odiando parte de mí que venía de pobreza. Probablemente nunca habría encontrado propósito real. ¿Y ahora? Ahora, Sofía sonrió. Despierto cada día sabiendo que trabajo que hago importa, que cada mujer que pasa por puertas de Casa Lucía es hermana menor que nunca tuve. Que estoy finalmente viviendo vida que mi madre soñó para mí cuando limpiaba casas para pagarme escuela. Valentina añadió. Y yo finalmente hice orgullosa a mi madre, no por mi título o mi salario, sino porque uso mis privilegios para defender a personas como ella. Personas que trabajan duro pero que sistema intenta aplastar. Se movieron hacia última sección del museo, legado futuro. Esta sección no documentaba pasado, sino proyectaba futuro. Mostraba todos programas actualmente en operación, todos proyectos planeados, todos sueños todavía por realizar. Red de Fundaciones Okonkwo, ahora dirigida por Amara y sus 3 hermanos reconciliados,
Operaba en 34 países. Programa de microcréditos había financiado 12.000 pequeños negocios. Programa de vivienda había proveído hogares a 50.000 personas. Programa de educación había enviado 17.000 personas a universidad. Números eran impresionantes. Pero como Teresa siempre había dicho, números no contaban historia completa. Historia completa estaba en Miguel, aquel joven de 18 años, quien había preguntado a Amara por qué había hecho todo esto. Miguel ahora tenía 28 años y era enfermero jefe en clínica que servía exclusivamente a población sin hogar. Había atendido personalmente a más de 5.000 pacientes. Había salvado vidas que sistema de salud convencional habría ignorado. Historia completa estaba en pequeños actos de dignidad que sucedían millones de veces al día. Empleado bancario que trataba a cliente pobre con mismo respeto que cliente rico. Trabajador de restaurante que servía a personas sin hogar con misma cortesía que empresario. Profesor que veía potencial en estudiante pobre en lugar de solo ver sus circunstancias. Mami, pequeña Lucía tiró manga de Amara. Cuando sea grande, ¿puedo ayudar personas también? Amara levantó a su hija. Mi amor, no tienes que esperar hasta ser grande. Puedes ayudar ahora. Cada vez que eres amable con alguien. Cada vez que defiendes a alguien siendo tratado injustamente. Cada vez que ves a persona que otros ignoran. Como tú hiciste, como muchas personas hicieron. Yo solo fui una. Pero cuando muchas personas eligen dignidad, cambio se vuelve imparable. Mientras día de inauguración continuaba, cientos de personas pasaban por museo. Algunas eran dignatarios, políticos, líderes empresariales, pero mayoría eran personas ordinarias. Personas que habían sido tocadas por movimiento de alguna manera. Personas que querían entender cómo cambio era posible. Y al final del día, cuando último visitante se había ido, Amara se paró sola en exhibición central. Esa reproducción de banco donde todo había comenzado. Miró maniquí de sí misma, joven de 23 años parada descalza frente a crueldad, eligiendo dignidad sobre humillación, y sintió orgullo. No orgullo arrogante, sino orgullo tranquilo de haber vivido vida con propósito. Su teléfono vibró. Era mensaje de grupo de chat que mantenía con Carlos, Rosa, Andrés, Mariana, Sofía, Valentina, Teresa, y docenas de otros. Todos compartiendo fotos de inauguración, reflexiones sobre década pasada, esperanzas para décadas futuras. Carlos había escrito: hace 10 años, dormía en litera donada preguntándome si volvería a tener propósito. Hoy empleo a 43 personas y contrato con corporaciones internacionales. Pero lo más importante, enseño cada nuevo empleado que dignidad no es privilegio, es derecho. Gracias, Amara, por recordarme eso. Rosa. Mi hija preguntó hoy cómo había construido empresa exitosa. Le dije verdad, que alguien vio mi humanidad cuando estaba en mi peor momento y me dio oportunidad de ser mi mejor yo. Y ahora intento hacer mismo por cada persona que empleo. Círculo continúa. Andrés. 27 veteranos salvados de suicidio en último año solo. 27 familias que todavía tienen padres, hijos, hermanos. 27 futuros que casi no existieron. Este es trabajo más importante que hice en 84 años de vida. Mariana. Entrenamos a 5.000 profesionales este año. 5.000 personas que ahora entienden que servicio no es transacción, sino interacción humana. 5.000 ondas de dignidad extendiéndose. El cambio es posible. Lo vivimos. Mientras mensajes continuaban llegando, Amara sintió algo profundo. No era satisfacción de trabajo completado, porque trabajo nunca estaría completado. Era paz de saber que había dedicado su vida a algo mayor que ella misma. Esa noche, en casa con su familia, Amara abrió computadora portátil. Tenía tradición de escribir carta anual a su padre, aunque él había muerto hace 14 años. Era forma de procesar, reflexionar, mantener conexión con hombre que había inspirado todo. Querido papá, escribió. Hoy inauguramos museo documentando década de trabajo que comenzaste cuando me dejaste esa herencia y esa carta. Tus palabras sobre aprender lecciones diferentes han demostrado ser más proféticas de lo que probablemente anticipaste. Chukwu, Adana y Obi finalmente aprendieron. Les tomó batalla legal devastadora y 3 meses de humildad forzada.
pero aprendieron. Ahora son socios en este trabajo, no solo financieramente, sino emocionalmente comprometidos. Pero la lección más importante que aprendí no vino de ti directamente. Vino de observar cómo personas reaccionaban cuando finalmente veían humanidad en otros. Mariana, Sofía y Valentina me enseñaron que nadie está más allá de redención. Que crueldad frecuentemente es dolor disfrazado. Y que dar segundas oportunidades crea más cambio que castigo punitivo. El museo está lleno de historias, miles de vidas transformadas. Pero la historia que más me enorgullece no está en museo. Es historia de niña de 4 años quien preguntó hoy cómo podía ayudar personas. Es historia de próxima generación creciendo creyendo que dignidad es norma, no excepción. Dejaste 1.000 millones para cada hijo. He gastado 750 millones en última década. Pero retorno de inversión es inconmensurable. No en dinero, sino en humanidad restaurada, en potencial liberado, en futuro más digno. Espero que estés orgulloso, no de números ni reconocimientos, sino de elección de usar privilegio para elevar otros en lugar de separarnos de ellos. Con amor eterno, tu hija Amara. Cerró computadora y miró por ventana hacia Ciudad Dormida. En algún lugar allá afuera, alguien dormía en calle. Alguien trabajaba turno nocturno por salario mínimo. Alguien lloraba por futuro que parecía imposible. Pero también, en algún lugar allá afuera, Carlos empleaba a otra persona sin hogar. Rosa enseñaba a otra mujer que vida diferente era posible. Andrés convencía a otro veterano de que vida valía vivir. Y en miles de lugares, empleados entrenados por Mariana trataban a clientes con dignidad. Refugios inspirados por Sofía abrían puertas. Abogados como Valentina luchaban por justicia en cortes. Ondas continuaban expandiéndose. Cambio era lento pero real. Y todo había comenzado con decisión simple. Ver humanidad en otros y actuar en consecuencia. Esa es historia que Museo contaba. No solo historia de Amara Okonkwo, sino historia de qué es posible cuando elegimos dignidad sobre desprecio, transformación sobre castigo, esperanza sobre cinismo. Es historia que continúa escribiéndose cada día, en cada acto de bondad, en cada reconocimiento de humanidad compartida, en cada elección de elevar en lugar de empujar hacia abajo. Y mientras estrellas brillaban sobre Ciudad, Amara supo que trabajo de su vida no era construir imperio ni acumular reconocimientos. Era plantar semillas de dignidad que florecerían mucho después de que ella se fuera. Porque al final, legado verdadero no se mide en monumentos construidos, sino en vidas tocadas, en actitudes cambiadas, en mundo hecho ligeramente más humano. Y ese legado, plantado hace 10 años con pies descalzos caminando sobre mármol frío de banco, continuaría creciendo por generaciones venideras.